Carla, una ministra, parte del grupo de ministros. Algunos tienen algunas acotaciones acá. Carla de Márquez va a estar compartiendo junto a nosotros. Dios te bendiga, Carla. Carla Hus es conocida, Carla Hus de Márquez. Dios los bendiga. Me sonó medio raro, nunca había escuchado el de Márquez. Sonó lindo, ¿eh? No voy a decir que no. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Sí? Como sabemos, estamos transicionando. ¿Cuántos dicen conmigo transicionando? Comprenda lo que quiere decir. Transicionar es pasar de un estado a otro. La transición implica una metamorfosis. ¿Sí? No es solo pasar. Yo no paso de aquí a aquí. Yo cambio de aquí a aquí. Eso es una transición. Y como Dios es tan bueno, en este tiempo, Dios nos está dando dirección para hacer ese pasaje y acompañarnos en esa transición. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan las palabras que se vienen ministrando? Está un poquito, wow, power la luz. Bien. ¿Se acuerdan que se estuvo ministrando acerca de las apariciones de Jesús después de la resurrección? Y antes de pasar a la palabra de hoy, me interesaría hacer una síntesis didáctica, ¿sí? Para poder refrescar, ¿sí? Las direcciones que Dios nos ha estado entregando. ¿Saben por qué? Porque tengo que practicar lo que Dios me ha estado hablando. Acuérdense que no somos solo oidores, sino que también somos hacedores. Bien, la primera aparición, ¿se acuerdan? María Magdalena va al sepulcro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Llegó y el dolor reavivó todo el momento de la muerte de su maestro, ¿sí? Habló de sacar esos velos emocionales la madre, de que a veces las emociones no nos permiten ver. Un velo emocional es algo que se pone en mi vista, que no me deja ver lo que tengo alrededor, ni ángeles, ni Jesús, ni quien sea. ¿Sí? ¿Cuántos están orando para que esos velos sean arrancados en este tiempo? Habló de identidad. Cuando Jesús le dijo, María, reafirmó su identidad, cosa que nosotros tenemos que reafirmar quiénes somos en el reino. ¿Se acuerda más o menos de eso? Algo que me impactó, que me ministró y que quiero que se lo vuelva a llevar, es que Pascua o Pesaj, ¿sí? A Shavuot o Pentecostés, implica una liberación, implica salir de Egipto, pero también implica que Egipto salga de mí. El primer paso ya lo dimos. ¿Cuándo lo dimos? Cuando viniste a Cristo. Dios te libera. Ahora estás transicionando en el otro proceso, que es que Egipto salga de nosotros. ¿Vamos hasta ahí? Después, otro ministro de la casa, Carlos, habló de los hombres que iban a Emaús. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Que iban discutiendo. Y específicamente la palabra nos ministró sobre cómo íbamos a caminar ese camino. ¿Estás revisando cómo estás caminando el camino? ¿Cómo estás transicionando el proceso? Porque había dos formas, ¿recuerdan? Sí. Podíamos ir discutiendo, como iban los hombres, sí, que discutían acerca de quién tenía que ser Jesús. Ministraba la pastora justo las ofrendas y a veces esperamos, como estos varones, sí, un Mesías, una respuesta, un milagro. Y en realidad
el Mesías se manifestó y cumplió la promesa, y todavía no lo podían ver. Porque a veces esperamos la respuesta que yo quiero, la respuesta que yo supongo que es lo que yo necesito. ¿Se entiende? Podemos ir de esa manera, encerrados en el dolor, discutiendo a ver cómo tendría que haber sido la respuesta de Jesús, qué tendría que haber hecho en la cruz, cómo se tendría que haber bajado. O podemos escuchar a Jesús y caminar a su lado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Vamos a hacer una síntesis porque no me tengo que olvidar. Si Dios te entrega estrategias, si Dios te entrega dirección para que transiciones, de la única forma que ocurra el cambio, que se produzca el Pentecostés en tu vida, en esta nación, es que pongamos por obra. ¿Sí? Otra de las apariciones, cuando iban las mujeres al sepulcro con los perfumes, se aparece un ángel. Ahí no fue Jesús directamente, ¿sí? El ángel, ¿qué les dijo? Que había resucitado, les anunció la buena nueva. ¿Qué les pidió que hiciera? Que anunciaran, ¿sí? Que anunciaran lo que había sucedido, que Jesús había resucitado. Y ellas dijeron, no. ¿Quién es este varón? No. Hicieron lo que el ángel les dijo, ¿sí? No era Jesús, era el ángel. Y esto también se enlaza con la palabra que tuvimos el domingo acerca de la obediencia. Importantísimo, central, para poder transicionar, para que se produzcan los cambios. Ellas fueron obedientes y ¿saben qué? Aunque no había sido Jesús, tomaron lo que les dijo el ángel y fueron camino a anunciar lo que se les había pedido. Ahora, aunque no había sido Jesús y ellos se activaron a hacer lo que se les había dicho, Jesús interviene y se presenta en el camino. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y por último, la palabra del domingo, que habló de 3 principios: obediencia, adoración y bien. Fíjense que necesito ser obediente ¿a quién? A la palabra que me es impartida. Y yo siempre digo que cuando hay obediencia se manifiesta en la adoración. Y entiéndase por adoración, yo sé que muchas veces han sido impartidos, esto no es una revelación, sino que ya es algo que se repite y se repite en la casa, pero porque queremos que se entienda y se revele, que la adoración no es la música lenta, la adoración es la adoración de vida. La adoración es cuando yo tengo la intención de decir una mala palabra y no la digo porque sé que deshonro a quién, a Dios. Cuando yo tengo ganas de solucionar las cosas a mi modo, en mi vieja naturaleza, y sé que si lo hago, deshonro a Dios. Eso es adoración. ¿Sí? Cuando me vestía de determinada manera y ahora me visto de otra, eso es adoración. Cuando entrego y presento mi ofrenda en agradecimiento, eso es adoración. Y la adoración trae, en realidad la autoridad es una evidencia de la adoración. Autoridad delegada que se desata por la adoración. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sintético, espero que haya servido, pero no te lo olvides, anda haciéndote un punteíto práctico, un mapita, ¿sí? Un mapita conceptual para que vos puedas ir recordando lo que en estos 40 días se está ministrando. Vamos a ir a la palabra. En Lucas, capítulo 24, del 34 en adelante. Y dice,
Voy a leer desde el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora vamos al 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, lo leí mal. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿qué tenéis aquí? ¿Tenéis aquí algo para comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? No les voy a robar mucho tiempo. Pero, bueno, robo, tengo permiso. Bien. Una de las cosas que Dios quiere ministrarnos es que necesito creer. ¿Qué necesito? ¿Vieron cuando los discípulos dicen: verdaderamente ha resucitado? Verdaderamente ha resucitado. Y Jesús ve en su corazón que estaban como turbados. En otra versión dice: ¿por qué dudáis? ¿Sí? Para poder transicionar, para poder alcanzar lo que Dios preparó para este tiempo, necesito creer. Una de las cosas que tienen que saber, que la antesala de la incredulidad es la duda. La duda no es pecado. La incredulidad, sí. Cuando estamos turbados, hablar de una persona que está turbada es un trastorno, estar agitado, perturbado. Es un sentimiento físico que denota agitación mental, ¿sí? Nacida del temor o la perplejidad. ¿Por qué estaban perplejos ellos? Por todo lo que estaban viviendo. ¿Sí? Su maestro, aquel que los había impartido, que los había introducido en el reino de Dios, había sido arrebatado. Y no arrebatado de cualquier manera. Pongámonos en el lugar de los discípulos. Había sido enjuiciado, ¿sí? Había sido castigado públicamente y había sido muerto con las peores de las muertes. Por eso era lo que estaban pasando los discípulos. Ahora, todo proceso de liberación, ustedes sabían que
la muerte de Jesús fue un proceso de liberación, el más grande de todos los tiempos. ¿De qué nos libró el Señor con su muerte? De la condenación eterna, del decreto que nos era contrario. ¿Sí? Ustedes piensen que esta liberación es el reflejo de todos los procesos de liberación, donde hay algo que tiene que morir, algo que tengo que sacar, algo que tiene que terminar para que dé inicio a lo nuevo. Ahora, ¿cómo hago yo para poder dar inicio si no creo? Y acá yo sé que muchas veces se ha hablado de la fe, pero sin fe no lo vamos a poder lograr, sin creer. Si usted quiere transicionar a lo que Dios preparó para este tiempo, y póngale el nombre que quiera. Hay gente que necesita ser libre de la pornografía. Hay gente que necesita ser libre de la violencia familiar. Hay gente que necesita salir de la miseria. Hay gente que necesita transitar en lo ministerial. Si yo no comienzo a creer, no voy a transicionar. ¿Y cómo creo? ¿Cómo se desarrolla mi fe? ¿Cómo desarrollo mi fe? Y esto es un versículo súper conocido. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír qué? ¿Vieron que muchas veces hablamos de oír y hay una diferencia entre oír y escuchar? Muchas veces dice la palabra, el que tenga oído, oiga. ¿Sí? Yo busqué el significado y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Ahora, el oír por el oír, no el oír, el que tenga oídos para oír, que menciona la palabra, sino que el oír solamente es el percibir un sonido. Llega un sonido a mi oído, yo lo percibo. Ahora, escuchar es lo que va a activar en vos y en mí esa fe que viene por el oír. Escuchar con atención. ¿Saben qué había pasado? Si ustedes leen más adelante, Jesús ya lo había dicho. Se los había enseñado. Si ustedes van a los versículos, en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahora, yo tengo que empezar a escuchar para que se revele. ¿Cuándo se le abrieron los ojos a María? Cuando fue al sepulcro, la primera aparición. Cuando escuchó ¿qué? María. ¿Cuándo se le reveló a los hombres que era Jesús? Cuando escucharon su voz, pero atentamente, mientras discutían, no les fue revelado. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Primero debo conocer su palabra. Fundamental. Fíjense que las promesas estaban escritas. No solamente Jesús se los había enseñado, sino que ellos, conocedores de la Torá, ¿sí?, ya las sabían. Estas promesas las conocían. De hecho, ellos esperaban un Mesías que redimiera a la nación de Israel. ¿Sí? ¿Por qué lo esperaban? Porque conocían la promesa. Ahora tengo que aprender a escuchar. Cuando Dios te habla a partir de un proceso, cuando Dios te habla a partir de una persona, a veces esperamos que el ángel Gabriel baje y te hable, y en realidad Dios va a usar a tu hermano, Dios va a usar a tu pastor, Dios va a usar a tu ministro, pero a veces estoy tan ensordecido por la situación que estoy viviendo que oigo sin escuchar. Y acá la clave es escuchar la palabra de Dios, que tiene el poder de crear, de modificar, de transformar, de ordenar, de darle vida a lo que estaba muerto. Otra de las cosas que a veces nos pasa y tenemos que saber
que esa fe que yo necesito para accionar viene por el oír, y el oír palabra ministrada. A veces creemos que leo la Biblia en mi casa o escucho la prédica, ¿sí? Una prédica en YouTube. No está mal, no estoy diciendo que esté mal. Ahora, vos necesitas palabra ministrada por siervos de Dios, por personas. Y les voy a decir un secreto. Nos guste o no nos guste, desde el comienzo Dios utilizó a un hombre en sentido general para traer palabra de Dios. Palabra de Dios, dirección. Cuando hay una persona que está impartiendo palabra, te está hablando Dios mismo. Y no, sáquenle el nombre. Olvídense que es el pastor Javier, olvídense que es el ministro fulanito, menganito, la ministra. Es Dios que te está impartiendo. El problema es que aún nos cuesta romper con la estructura de poner un nombre a quien trae la palabra. Yo tengo que oír la palabra ministrada. ¿Por qué piensan ustedes que dice la Biblia que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Porque es acá de donde Dios te va a ministrar. Es acá donde la palabra va a salir de la boca de Dios y va a crear, va a establecer, va a transformar, va a limpiar, va a crear y va a ordenar. ¿Se entiende? Y otro de los principios, que es lo que más nos cuesta, es tener la paciencia de esperar el cumplimiento de esa palabra, sí, establecida, o lo que Dios nos prometió. Fíjense cuántos años antes se había hablado del Mesías. Se le había prometido a Israel el Mesías. ¿Cuánto tiempo antes? Y a veces nosotros, yo le digo a veces a las chicas, no oren y digan, bueno, Señor, te presento esto, y después vayan y decían, esperen a ver qué te dice Dios, porque a veces hacemos esa. Señor, te pongo mi finanza, a ver qué tengo que hacer con esto, y terminé de orar, voy y acciono. Tengo que esperar, ¿sí? Tengo que esperar que la promesa se cumpla. Y lo vuelvo a repetir, y lo hablo en el espíritu, a tu espíritu. La promesa, la palabra se va a cumplir. Yo no sé qué proceso tendrás que vivir para que tu fe se desarrolle, para que tu fe crezca. Yo sé hablarlo con las chicas. Una fe es como un árbol, la fe. Dios nos dio a cada uno una medida, ¿sí? Ahora, tenemos que desarrollarla. Imagínense una plantita, por muy alta que sea, cuando viene una tormenta, pero es finita o es escuálida, como el cañito que sostiene esa bandera. ¿Qué va a pasar cuando venga un viento? Te la va a destrozar. Ahora, cuando la planta se enrobustece, le podrá sacar un gajo, se podrá quedar pelada sin hojas como una gallina, pero va a seguir ahí. Y eso es lo que vos y yo necesitamos, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Al que venciere. De hecho, hoy lo declaramos. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer. ¿Qué tenés que vencer? La duda. ¿Qué tenés que vencer? La incredulidad. ¿Qué tenés que vencer? ¿El será de Dios? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere que haga aquello? ¿Será que Dios quiere que me congregue? ¿Será que Dios quiere que ore? Eso es lo que tenemos que vencer. ¿Será porque lo dijo Samuel o porque lo dijo fulanito, porque lo dijo menganito? Perdón, Samu. Tenemos que creer. Y yo no te pido que creas en mi palabra. Tenés que creer, esperen que cambio la Biblia, en su palabra.
no en la mía, no en la del ministro. Vaya y busque. ¿Sabe qué pasa cuando yo tengo duda? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para que esa duda se disipe y no se transforme en pecado de incredulidad? Corra a Jesús. ¿Está mal dudar, Carla? No. Ahora, está mal lo que yo hago cuando dudo. Ahí puede estar mal, perdón, o no. Saque sus dudas corriendo a Jesús, oyendo y prestándole oído a Jesús, a su palabra. Yo les voy a contar una, no sé si intimidad, pero en realidad un proceso. Yo tenía muchas dudas acerca del diezmo. Y hace un tiempo muy lejano, ¿saben qué hice? Empecé a buscar. Empecé a leer. No necesité que viniera. De hecho, en realidad yo le digo a las chicas, ustedes cuando prediquen la Biblia, vean que la palabra está ahí. Que la palabra está ahí y eso reafirma. A veces somos un poco cómodos. Escucho la palabra, ni miro la Biblia y me alimento. ¿Sí? Pero vaya y busque. ¿Y sabe qué pasó? Dios me lo reveló y lo entendí. Y es el día de hoy que puedo estar recontra procesada en la finanza. Ahora, mi diezmo no falta jamás. Y no lo voy a dejar de dar. Y mis hijos diezman. Mis hijos diezman. Entonces, lo que Dios quiere decirte en esta noche es que no dudes. Y si hay dudas, corre a Jesús. Corre siempre a Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sirve decirlo como loro. No sirve saberlo, sino que se tiene que revelar. Tiene que ser un principio de vida. Lo que dijo Jesús, así será. En esta noche yo te invito a que si ha habido procesos que han querido traer duda o llevarte a la incredulidad, que corras a Jesús. Corre a Jesús. Siempre corre a Jesús. Procesos financieros, procesos familiares. Corre a Jesús. Siempre corre a Jesús.